Buen día, chicos. Bien, hoy día vamos a trabajar el tema de circuitos eléctricos, pero para hablar de lo que son los circuitos eléctricos deberíamos tener en claro qué es un circuito eléctrico. Comúnmente a veces estamos hablando o escuchamos hablar de ciertos circuitos, por ejemplo, un circuito de playas, por ejemplo, un circuito de las carreras de autos. Entonces, un circuito, ¿qué cosa es un circuito? Si hacemos referencia al circuito de autos, de las carreras, estos tienen un punto de partida y un punto de llegada. Nosotros, los circuitos eléctricos, ¿qué vamos a indicar? ¿Qué cosa vamos a estudiar? Vamos a indicar un circuito eléctrico como aquella trayectoria cerrada por la cual hay un flujo de partículas electrizadas a través de varios elementos. ¿Cómo así? Veamos. Por ejemplo, un caso sencillo, elemental. Tenemos acá una pila que va a ser mi fuente de voltaje, en este caso de 1,5 volt. 1,5 volt. Uno estará pensando, eso es potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico se da en volt. Sin embargo, eso no es un potencial eléctrico, es una diferencia de potencial, que acá, como en toda batería, como en toda pila, nos indican su polaridad, el polo positivo, polo negativo. El otro elemento acá tengo un foquito, que en este caso va a ser mi resistor, ¿correcto? Ello, ¿cómo lo voy a representar en mi circuito? Fíjate, la pila lo voy a representar de esta forma, indicando acá pues el borde de mayor tamaño, el polo positivo, y el borde de menor tamaño, el polo negativo. Vamos a considerar esta batería como un elemento ideal, aquel que mientras está trabajando, el mismo elemento no consume energía. Y digo no consume energía porque lo real sí lo hace. Cuando trabaja, esta pila se empieza a calentar, ¿no? Usted hace funcionar el foquito, se calienta. Eso significa que hay una pérdida acá de energía. Nosotros vamos a considerar simplemente una situación ideal cuando no, en este caso, hace una pérdida de energía. Entonces, este foquito, lo que era mi resistor, lo voy a representar de esta forma. En un circuito eléctrico, convencionalmente, vamos a indicar que la corriente eléctrica fluye de mayor a menor potencial eléctrico. Por ejemplo, acá, eso será el sentido de la corriente eléctrica. Pero, ¿qué realmente es este elemento? Mi fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje, lo que me van en este caso a suministrar son una fuerza electromotriz. ¿Qué es eso de fuerza electromotriz? Uno estará pensando, ¿será una fuerza? No, no lo es. La fuerza electromotriz representa, en este caso, me indica el trabajo que hay que realizar, ¿no?, por unidad de carga para trasladar partículas electrizadas. ¿Cómo así? Uno estará pensando, fíjate. Vamos a hacer analogía con este sistema mecánico. Supongamos pues que de acá ciertas partículas, nosotros vamos a hacer un trabajo para llevarlo. ¿De acuerdo? Lo soltamos y, como bien sabemos, por la acción de la gravedad, estos cuerpos van a empezar a descender de mayor energía potencial gravitatoria a menor energía potencial gravitatoria. Luego, para que vuelva a subir, ya no lo va a hacer solo, necesita de un agente externo. Otra vez, y empieza otra vez el circuito. Este agente externo que está haciendo el trabajo para trasladar las cargas en mi circuito
es lo que se llama la fuerza electromotriz. El trabajo del agente externo para trasladar las cargas, en este caso, viene a ser la fuerza electromotriz. ¿Bien? Bien, jóvenes, mira, estamos hablando acá, te decía que esto es una diferencia potencial. Entonces hay la necesidad de saber dar lectura correctamente una diferencia potencial en cada elemento del circuito. Acá, por ejemplo, vamos a representar una fuente ideal. ¿Cómo doy lectura a la diferencia potencial en este elemento llamado una fuente ideal? Fíjate, te decía, el borne de mayor tamaño representa el polo positivo, el de menor tamaño, el polo negativo. Esa fuerza electromotriz, que podría ser como acá, 1,5 volt, 2 volt, 5 volt, cualquier otra cantidad. Yo quiero la diferencia potencial entre A y B. Potencial de A menos potencial de B, que lo puedo representar de esta forma. Si tú vas de A hacia B, me guío del signo. De A hacia B, ¿qué signo encuentro? Más. Entonces será más, en este caso, la fuerza electromotriz o el voltaje también. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo por lo contrario quiero la diferencia potencial entre B y A? Entonces, potencial de B menos potencial de A. Esto sería su representación. Y para ir de B hacia A, ¿qué signo encuentro? Menos A. Por lo tanto, acá sería menos el voltaje de la fuente. ¿Correcto? ¿Qué pasa en un resistor? En un resistor, recordemos la ley de Ohm. De la ley de Ohm habíamos dicho que la intensidad de la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Correcto? Puntualmente, recordando eso, ¿qué va a suceder cuando lo encontramos en un circuito? La corriente eléctrica fluye de mayor a menor potencial eléctrico convencionalmente. Si yo encuentro que la corriente va en ese sentido, entonces yo diré que acá es la polaridad positivo y acá negativo. Siempre la corriente eléctrica de mayor a menor potencial eléctrico convencionalmente. Si yo quiero la diferencia potencial entre A y B, diferencia potencial entre A y B, así como acá lo hemos representado, entonces acá, ¿qué signo encuentro? Más la intensidad por la resistencia. ¿Qué pasa si yo quiero lo contrario? Potencial de B menos el potencial eléctrico de A. Si yo voy de B hacia A, ¿qué signo encuentro? Menos. Entonces acá será menos intensidad por la resistencia. ¿Correcto? Ahora, ¿qué reglas van a cumplirse, van a regir los circuitos eléctricos? Allí vamos a hablar de las famosas reglas o también llamadas leyes de Kirchhoff. La regla de nodos, la primera, esa regla de nodos se basa en la conservación de la carga eléctrica. Profesor, ¿qué es un nodo? O también nudo. Tengo acá la secuencia, la concurrencia de cables. Acá viene una corriente 1, una corriente 2, por acá una corriente 3. ¿Qué me indica esta regla, chicos? Que la suma algebraica de las corrientes es igual a 0. De forma práctica, vamos a simplificar eso diciendo que la suma de corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las intensidades de corriente que salen del nudo. Por ejemplo, estoy fijándome que la corriente I1 entra al nudo. Entonces acá sería I1 está entrando. ¿Quién más está entrando? I2. Entonces era más
y 2. Ya no hay corrientes que entran. Entonces ahora me fija en las corrientes que salen. La intensidad 3. Entonces era acá y 3. Eso es lo que elementalmente nos dice la regla de nodos o nudos. Chicos, la segunda regla, llamada regla de mallas. Oye, ¿qué es eso de mallas? Uno estará pensando. Una malla no es más que una trayectoria cerrada. Fíjate, en este circuito elemental, una sola trayectoria cerrada. Sin embargo, vamos a encontrar circuitos donde no solo va a haber una trayectoria. Por ejemplo, supongamos que acá en esta representación hay diferentes elementos. Fíjate, acá tengo una trayectoria cerrada y eso sería una malla. Acá tengo otra trayectoria cerrada y eso sería otra malla. Es más, acá tendría otra trayectoria cerrada y sería otra malla. En cualquiera de las mallas, Kirchhoff, basado en la conservación de la energía, nos dice que la suma de las diferencias de potencial es igual a 0. Nosotros, ¿cómo explicamos eso? Si pensamos en un circuito, van a haber elementos que entregan, que suministran la energía, y van a haber elementos que consumen la energía. Si lo que se entrega considero una cantidad positiva y lo que se consume una cantidad negativa, lo sumo y me da 0. Nosotros eso lo vamos a trabajar con las diferencias de potencial. ¿Correcto? Bien, chicos, recordar pues, esto no es exactamente toda una clase, sin embargo es lo mínimo que necesito para poderme orientar en una clase de circuitos eléctricos. Fíjate, vamos a aplicar lo que hemos estado hablando. Determine la diferencia de potencial entre los puntos A y B. El punto A, y fíjate lo que me dan. Todo un conjunto de elementos. Lógicamente, esto es una rama de un circuito más complejo. En este elemento, una corriente de 2 amperes, profesor, acá no me dicen. Pero se supone que como esta es una rama, entonces todos estos elementos están instalados en serie. En serie recordemos. Las intensidades de corriente en cada uno de los elementos, ¿cómo son? Iguales. Si por acá fluye 2 amperes, acá también será 2 amperes. El siguiente paso es que indique las polaridades. Mira, va hacia la derecha. ¿Qué hemos dicho en un resistor? La corriente va de mayor a menor potencial eléctrico. O sea, acá será el polo positivo y acá el polo negativo. Una fuente, eso ya está determinado. El de mayor tamaño, positivo. El de menor tamaño, negativo. Igualmente acá, positivo, negativo. Acá, menor tamaño, negativo, positivo. ¿Correcto? Ahora sí, fíjate por favor. Quiero la diferencia potencial entre A y B. Caramba, potencial de A menos el potencial de B. Para eso uno indica, de A hacia B me voy a guiar por los signos. ¿Qué signo encuentro? Más. Más. La intensidad que vale 2 por la resistencia que vale 10. ¿Correcto? Seguimos avanzando. ¿Qué polaridad encuentro? Más. Acá sería más. ¿Cuánto? 20 volt. Seguimos. ¿Qué signo encuentro? Más. Más. Intensidad, porque esto es un resistor. Intensidad 2 por la resistencia que vale 5.
Seguimos avanzando. ¿Qué polaridad encuentro? Menos. Acá sería menos 10 volt. Como ya llegué al punto B, suficiente. Ahora sí, digo, la diferencia de potencial entre A y B será igual. ¿Cuánto tengo acá? 20 más 20. Acá sería más 10 menos 10. De lo cual tendríamos que la diferencia de potencial entre el punto A y B, ¿cuánto sería? 10. Y menos 10 se van. 20 más 20, 40. La respuesta sería 40 volt. Cuidado. En este caso nos ha salido una diferencia positiva. Podrían haber situaciones donde lo que te piden podría salir una cantidad negativa. ¿Correcto? Bien. Con eso hemos aprendido pues a dar lectura las diferencias de potencial en cada uno de los elementos. ¿Cómo aplicar o dar aplicación la primera regla de Kirchhoff, regla de nodos? Fíjate. Determine la diferencia de potencial entre los puntos A y C. Caramba, vamos a ver, Lucho. A y acá está el punto C. Usted tiene que buscar una trayectoria para ir de A hacia C. En este caso, tengo una trayectoria nada más. Fíjate, por acá y luego vendríamos por acá. Fíjate. Pero acá ya tengo corriente. Perfecto. Ya tengo la polaridad. ¿Qué polaridad sería acá? Tú lo sabes. Positivo. Porque la corriente va de mayor a menor potencial eléctrico. Positivo, negativo. Mejor por acá. A ver. Positivo, negativo. Y como quiero llegar al punto C, vengo a caramba. Hay un problema. No conozco la intensidad de la corriente en el resistor de 10 ohms. Para eso, entonces, vamos a investigar qué corriente fluye por acá. ¿Qué intensidad? Chicos, y para ello, fíjate, nos concentramos en este nudo. ¿Por qué en ese nudo? Tú estarás pensando. Fíjate, por acá ¿cuánto fluye? 3 amperes. ¿Y por acá cuánto fluye? 5 amperes. Me está faltando en este cable. Entonces para eso uno indica, vamos a dar aplicación la regla de nudos. Fíjate, suma de intensidades de corrientes que entran y la suma de intensidades corrientes que salen tienen que ser iguales. Pues entonces nos fijamos por acá. 3 está entrando. Entonces ubico en los que entran 3 amperes. 3 amperes, ¿correcto? Ya está. 5 estoy notando que está saliendo. Y si sale, lo ubico acá en los que están saliendo. 5. Profesor, hay un problema. La ecuación, para balancearla, para dar la igualdad, necesariamente por este cable, ¿qué tendría que suceder? ¿Tendría que entrar o tendría que salir? Si te das cuenta, haces tu análisis, profesor, acá le falta. Entonces dices, acá tendría que entrar. Vamos a indicar la corriente IX, que tendría en este caso, como hemos deducido que entra, tendría que ir hacia arriba. IX. ¿Cuánto vale IX? Usted está deduciendo que IX sería 2 amperes. ¿Esa es tu respuesta? No. Eso has dado aplicación la regla de nodos. Pero yo quiero la diferencia potencial entre A y C. Chicos, vamos a hacer justamente lo que habíamos hecho en el primer problema. Para ello, digo, potencial de A menos el potencial de C. Y listo. Ahora vamos desde A hasta C. Fíjate, para ir de A a C, en este resistor, ¿qué polaridad encontramos?
No te olvides que acá fue, ¿qué cosa? Positivo. Más ¿cuánto? Intensidad que vale 3 amperes por la resistencia que vale 10 por 10. Seguimos. Ahora voy a bajar, profesor, pero acá está una fuente. Acá se supone que es positivo y acá ¿qué cosa es? Negativo. Entonces acá sería más, ¿cuánto? 5 volt. Más 5 volt. Seguimos. ¿Qué signo encuentro, profesor? La corriente acá va hacia arriba. Entonces acá sería más, menos. Profesor, ¿por qué? La corriente en un resistor hemos dicho que va de mayor a menor. Pero no te olvides que yo estoy viniendo desde A hasta C. Acá encontré más, por eso acá dije más. Acá otra vez más 5. Pero ¿qué signo encuentro acá? Menos. Acá sería menos la intensidad IX, que hemos descubierto que vale 2, por la resistencia que sería 10. Listo, chicos, hemos llegado al punto C. Ahora sí, digo, la diferencia potencial entre A y C será 3 por 10, 30. Acá será más 5 volt. Acá será menos 20 volt. Por lo tanto, ¿cuánto tendría la diferencia potencial entre el punto A y C? 35 menos 20, eso sería 15 volt. No olvidar siempre la unidad, ¿correcto? 15 volt. Bien, chicos, veamos. Ahora me piden que determine la lectura de un amperímetro ideal. Amperímetro. Un amperímetro, como su propio nombre lo dice, ¿qué va a registrar? Estarás pensando de repente estarás pensando en amperios. Ello pensando pues a lo cotidiano que comúnmente estamos indicando en nuestro idioma. Sin embargo, un amperímetro lo que realmente está registrando es una intensidad de corriente eléctrica. Y su unidad en la que va a representar su medida se da en amper, que es la intensidad de la corriente. Acá está el amperímetro. Si nos damos cuenta, un amperímetro, si está instalado correctamente, se debe estar en serie. Un amperímetro se debe instalar en serie. ¿Por qué me dicen ideal? Vamos a considerar que este elemento que estamos llamando amperímetro, su resistencia interna, la que le permite perder energía, se va a considerar tan pequeña que no la vamos a considerar. Resistencia interna 0 será un amperímetro ideal. Bien, chicos, veamos de qué se trata. Si yo quiero la lectura del amperímetro, me basta conocer la intensidad de corriente que está en este conductor. Veamos. Por acá, 2 amperes. Chicos, nada más. Bueno, para eso, ¿y qué es esto? Ello viene a ser una representación de tierra. En tierra, cuando estábamos estudiando lo que era, ¿no? El potencial eléctrico, decíamos que el potencial en tierra era igual a 0. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en este nudo, 50 volt. En tierra, 0 volt. Chicos, convencionalmente la corriente ¿hacia dónde fluye? De mayor a menor potencial eléctrico. Eso significa que la corriente eléctrica estaría viniendo en este sentido. ¿Cuánto? ¡Ah, caramba! ¿Escuchó? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Qué podríamos usar? 50 volt, 0 volt, conozco la resistencia, ya estarás pensando en la ley de Ohm. A partir de la ley de Ohm, la intensidad era la diferencia potencial dividido entre la resistencia. ¿Cuánto es la diferencia potencial? 50 volt menos 0 volt, resistencia 10 ohm, a partir de, tendríamos ¿cuánto? 5 amperes. ¿Eso será mi respuesta? No, definitivamente no.
Para dar respuesta debo conocer la corriente que viene por el amperímetro. Y para eso, yo supongo que ya estarás pensando en algo también. Fíjate, en ese nudo. ¿Qué vas a pensar en ese nudo? Hay una corriente que entra de 2, hay una corriente y 1 que está saliendo que es de 5, a regla de Kirchhoff, nudos. Decimos, la suma de intensidades de corrientes que entran igual a la suma de intensidades de corrientes que salen. ¿Quiénes están entrando? Nos fijamos, 2 amperes. Por acá, 2 amperes. ¿Quién más está entrando? Por ahora no lo sabemos. Está saliendo I1. Entonces ubico, I1 sale. ¿Pero cuánto vale I1? 5 amperes. ¿Correcto? Para dar la igualdad significa que por este cable, ¿qué debería pasar? ¿Entrar o salir? Para manifestar la igualdad, tendría que estar ubicado ¿en dónde? En los que entran, y le llamo la corriente IX. Caramba, entonces por aquí va a tener que entrar una corriente IX, de lo cual tú dices, ¿cuánto vale IX? 3 amperes. Por lo tanto, la lectura del amperímetro va a registrar la intensidad de corriente IX y mi respuesta sería simplemente 3 amperes. En el problema 4, por ejemplo, acá tenemos, me dicen, la figura muestra un circuito eléctrico con fuente de fuerza electromotriz ideal, o sea, una fuente cuya resistencia interna es despreciable. Halle la corriente en amper en la resistencia de 2 ohms. O sea, es en este resistor. Chicos, este problema es de la admisión UNI 2016. Uno ya estará pensando, UNI. Chicos, tranquilos. Toda admisión hay problemas sencillos y hay problemas con cierta complejidad. Veamos de qué grado es este. Si me doy cuenta, es una malla, una trayectoria cerrada. Y en una malla, hemos dicho la segunda regla de Kirchhoff, suma de las diferencias de potencial igual a 0. Profesor, pero acá no tengo la intensidad de corriente. Usted asigne una corriente que puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Lógicamente tienes que elegir algo a lo seguro. Y cuando es un circuito simple, entonces, fíjate acá, voy a guiarme de la mayor fuente, 10 volt y 20 volt, ¿correcto? La mayor fuente, 20 volt. Ubico su polaridad, menos, más. Entonces, elijo una corriente que va de mayor a menor potencial eléctrico, convencionalmente como hemos indicado. Ahora sí, completa las polaridades. Como la corriente acá va a la izquierda, acá será más y acá será menos. A mayor tamaño más, menor tamaño menos. La corriente sigue fluyendo y acá se va a la derecha. Entonces acá será más y menos, porque en un resistor hemos dicho que la corriente eléctrica va de mayor a menor potencial. Sigo avanzando y la corriente ahora va hacia arriba. Entonces acá será más y acá será menos. Una vez que has indicado todas las polaridades, tú puedes elegir por cualquier punto de empezar. Se me ocurre, empiezo en ese punto. Un punto cualesquiera, por ejemplo A. ¿De acuerdo? Bien. En A te puedes ir en sentido horario o puedes ir en sentido antihorario. Cualquier sentido va a ser lo mismo, chicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si me voy en sentido horario? Acá, ¿qué signo encuentro? Menos. Entonces acá sería menos
la intensidad, que no lo conozco, por la resistencia, que vale 6. Sigo avanzando. Más 20 volt. Sigo avanzando. ¿Qué signo encuentro? Menos. Menos I por R, que sería 12I. I por R. Sigo avanzando. ¿Qué signo encuentro? Menos. Menos I por R, o sea, 2I menos 2I. Sigo avanzando. ¿Qué encuentro? Menos 10 volt. Como ya regresé al mismo punto, todo igual a 0. Bueno, ahora sí, vamos a resolver la ecuación. Tendría 20 menos 10, 10. Luego tendría menos 6i, menos 12i, menos 18. Menos 2i, menos 20i. Pasa al otro extremo con más 20i. De lo cual, entonces, la intensidad tendría que ser ¿cuánto? 20 pasa a dividir, 10 entre 20, 1 medio, o simplemente 0,5 amper. Sería la intensidad de la corriente que me están pidiendo que pasa, ya sea por 2, ya sea por el de 12, ya sea por cualquiera de los elementos. Porque todos están en este caso en serie. Correcto. Bien, chicos, ese problema lo podríamos hacer más interesante. Y para eso digo yo, problema 5. Te podrían haber dado el mismo enunciado. Sin embargo, la pregunta podría haber sido diferente. ¿Cómo? Determine, ¿no? Determine la diferencia de potencial, determine la diferencia de potencial, por ejemplo, entre el punto A y acá, digo otro punto, un punto B, entre A y B. Allí la pregunta habría sido más interesante. ¿Por qué? Harías lo mismo. Como primer paso, sacarías la intensidad. Pero eso aún no es tu respuesta. Chicos, yo quiero la diferencia potencial entre A y B. Ah, caramba, para eso hemos estudiado nuestros primeros ejemplos. Fíjate, tú puedes ir por esta rama superior de A hacia B, o puedes ir por esta rama inferior de A hacia B. Cualquiera de los dos, la respuesta es lo mismo. Veamos. Potencial de A menos el potencial de B. Voy a ir de A hacia B. ¿Qué signo encuentro? Más. A más 10 volt. Sigo avanzando. ¿Qué signo encuentro? Más. A sería más. La intensidad, ¿que fue cuánto? 0,5 amper por la resistencia que vale 2. Y como ya llegué al punto B, listo. La diferencia de potencial entre A y B sería 10 más 0,5 por 2, que vale 1. La respuesta sería 11 volt. ¿Te das cuenta que sería más interesante un problema así? ¿Correcto? Bien, chicos. Problema 6. Ahora, determine la intensidad de corriente eléctrica en el resistor de 10 ohm. ¿Dónde está ese resistor? Fíjate, por acá. Tú estarás pensando, profesor, ¿y ahora qué hago? Ya no se parece. Tranquilo. Chicos, ¿qué tipo de instalación tenemos el resistor de 10 y el resistor de 5 ohm? Ah, caramba, fíjate. Una instalación en paralela. ¿Qué se cumple en una instalación en paralela? Que las diferencias de potencial, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Por ejemplo, digo acá el punto M y acá el punto N.
La resistencia de 10 ohm está entre M y N. Y la de 5 también está entre M y N. De la ley de Ohm, usted dice, diferencia de potencial, intensidad por la resistencia. Profesor, pero yo no sé la intensidad. Tranquilo, a esa intensidad que me están pidiendo lo llamo I. ¿Correcto? Entonces acá sería ¿cuánto? El producto será 10I, I por R. En el otro resistor que está en paralelo, también la diferencia potencial debería ser 10I. Pero como acá la resistencia es 5, tú deduces que la intensidad, ¿cuánto tendría que ser? 2I. Para que el producto, 2I por 5, 10, el producto, 10I. ¿Correcto? Ahora tú dices, profesor, por acá viene una corriente I y 2I. ¿Y por acá? Entonces tú dices, recordar algo importante. Es un nudo o un nodo. Por acá viene I, por acá viene 2I. ¿Cuánto va a tener que salir por acá? Necesariamente, si nos damos cuenta, tú dices 2 y 1, por acá tendría que salir 3I. ¿Correcto? Bien, chicos, ahora eso vamos a sacar cuánto vale esa corriente I. Para ello elijo la ley de mallas. ¿Qué me dice? Que la suma de las diferencias de potencial en toda la malla igual a 0. Profesor, ¿y qué malla va a elegir? Fíjate, acá hay una malla, acá hay otra y acá el total hay otra. ¿Para qué te vas a complicar? Una, la más sencilla. Puedo elegir dónde está la fuente. Chicos, en la fuente, digo acá MN y acá PQ. Cualquier letra, solo para identificarlos. Eso lo voy a aplicar en la malla. Entonces digo Q, M, N, P. Bien, chicos. Para eso, primero polaridades. Menos, más. La corriente va a la derecha, más, menos. La corriente va hacia abajo, más, menos. Bien. Tú puedes empezar cualquier punto. Se me ocurre acá en el punto Q. Voy en sentido horario. ¿Qué signo encuentro? Más. Intensidad, que vale 3I. Por la resistencia, que vale 20. Seguimos. Fíjate, sigue. ¿Qué encuentro por acá? Más. Más. Intensidad, que vale I. Resistencia, que vale 10. Sigo la malla, fíjate. ¿Qué encuentro? Menos. Menos 35 volt. Como ya llegué al punto Q, igual a 0. Bien, vamos a resolverlo. Acá tendríamos 60I más 10I menos, pasa con más, 35, 70I igual a 35. O sea que I sería ¿cuánto? 35 entre 70, o sea, un medio. ¿Un medio de qué? Chicos, un medio 0,5, estamos hablando de una intensidad de corriente y eso sería 0,5 amperes. Problema 7. Determine la lectura del amperímetro ideal. Nos fijamos acá, el amperímetro está inmerso en un circuito que no es simple. Entonces, para ello vamos a ir trabajando por mallas. Chicos, para eso, acá, por ejemplo, podríamos tener acá una fuente 20 volt, 5 volt, 10 ohm y 1 ampere. Y por acá, una resistencia 3,8, que podría ser otra inclusive. Imagine usted que queremos complicar el problema y no te han dado R. Acá un R. Una resistencia cualesquiera.
Y con eso te piden el amperímetro, la lectura del amperímetro. Para ello, chicos, si es un ideal, su resistencia interna, despreciable. Fíjate, por favor, en esta malla, que le voy a llamar la malla A, B, C, D. En la malla ABCD solo hay una resistencia. Y como solo hay una resistencia, eso va a ser elemental. ¿Por qué? Fíjate. Vamos a elegir el sentido de la corriente. ¿De quién me guío? De la mayor fuente. En este caso, ¿cuánto? 20 volt. De mayor a menor potencial eléctrico sería en sentido horario. ¿Correcto? Esta corriente que voy a determinar, me interesa básicamente cuando está pasando en este resistor. Porque la que viene por acá y la que viene por acá no son iguales. Entonces, para eso, como tú ya has designado que viene en sentido horario, simplemente tú dices, me interesa la corriente que por acá estaría bajando. Y esa es la corriente que estoy buscando, le llamo I. ¿De acuerdo? Ahora sí. En esta malla, digo, suma de diferencias de potencial igual a 0. Polaridades. Menos más, ya está. Menos más, ya está. Y acá en la resistencia. En la resistencia, como va la corriente hacia abajo, dado que hemos dicho que va en sentido horario, acá sería más y acá sería menos. Bueno, vamos a empezar un punto cualesquiera, por ejemplo A. Puede decir horario o antihorario. Voy a ir en esta ocasión antihorario. ¿Qué signo encuentro? Más 20. Sigo, ¿qué encuentro? Menos 5. Sigo, ¿qué encuentro? Menos, como estoy en un resistor, intensidad por resistencia sería menos 10I igual a 0. Por lo tanto, acá tendría 15 igual a 10I. ¿Y cuánto va a ser I? 15 entre 10. Entonces, la intensidad sería 1,5 amperes. Y con eso me fue suficiente sin la necesidad de trabajar en esta malla. Pero cuidado, esta corriente es la que solamente viene acá. No se vaya a pensar que es la misma que viene por acá y es la que viene por acá, que son corrientes diferentes. Bien, nuestra respuesta, 1,5 amperes. Problema 8. Determine la lectura del amperímetro ideal. Fíjate, ahora el amperímetro está ubicado acá, pero entonces tengo que sacar la intensidad de la corriente que pasa por este conductor. ¿Se parece algo nuestro problema 7 que hemos realizado? Para eso vamos a trabajar por partes, fíjate. Voy a indicar acá la malla A, B, C, D. En esa malla ABCD, ¿cuál sería el sentido de la corriente? Si nos damos cuenta, la corriente iría en sentido horario. ¿Por qué, profesor? Solo en la malla A, B, C, D hay una fuente y me voy a guiar de esa. Ah, caramba. Por aquí negativo, positivo, y la corriente tendría que ir en sentido horario, de tal manera que cuando pase por el segmento AB, la corriente iría hacia la derecha. Y le llamo la corriente I1. Pero como te dije anteriormente, ese I1 no es la misma que va a venir en ese cable, ¿correcto? Pero bien, vamos a determinarlo. Para eso digo, en una malla, la suma de diferencias de potencial igual a 0.
Ello lo voy a aplicar en la malla A, B, C, D. ¿Correcto? Bien, para eso indico polaridades. Ya está en la fuente, ahora en la resistencia, más, menos. Empiezo en un punto cualesquiera, por ejemplo en A, me voy en sentido horario, más, I por R sería 10 y 1. Sigo avanzando, por acá no hay nada, porque el amperímetro ideal, su resistencia interna se considera despreciable. Seguimos. Vengo por acá, no hay nada. Vengo, menos. ¿Menos cuánto? Menos 15 volt. Igual a 0, porque ya llegué al punto A. De lo cual, estamos notando que I1 sería, paso por allá, 15. El 10 pasa a dividir, por lo tanto sería 1,5 amperes. Eso aún no es mi respuesta, porque la que yo quiero es la que pase por el amperímetro. Pues entonces nos concentramos en la malla, voy a llamarlo B, C, y un punto nuevo le llamo MN. Tengo otra malla. Pero en esa malla, otra vez, hay dos fuentes, una resistencia. Voy a indicar un sentido para la corriente. Para ello, voy a indicar polaridades. Menos, más. Menor tamaño, el borde pequeño, negativo, positivo. Ah, caramba. Acá no lo sé porque me falta la intensidad de la corriente, su sentido de la corriente. Para eso me guío de la mayor, 30 volt. Iría en sentido anti-horario. De tal manera que cuando pase por 20, tendría que ir hacia ¿dónde? Izquierda. Ah, caramba, por aquí, hacia la izquierda. Y le voy a llamar la corriente I2. I2, porque te he dicho que no es la misma de acá y no es la misma de acá. Bien, y como va a la izquierda, polaridad positivo y por acá, negativo. Vamos a aplicar otra vez regla de mallas, suma de diferencias de potencial igual a 0, y eso lo aplicamos en la malla BMNC. BMNC. Para eso, usted empieza en un punto cualesquiera, por ejemplo, B. Empiezo en B y te vas en cualquier sentido, sea horario o antihorario. Voy a elegir horario. Si me voy a horario, ¿qué signo encuentro? Menos. Acá sería menos I por 20, o sea, sería menos 20 y 2. ¿De acuerdo? A partir de, sigo, más. Acá sería más 30 volt. Más 30 volt. Sigo girando, encuentro menos 10 volt. Sigo girando, no hay nada, llego al punto B, igual a 0. Entonces, a partir de tengo 30 menos 10, 20, pasa con más 20 y 2, por lo tanto, y 2, ¿cuánto sería? 1 ampere. Profesor, ¿y cuál es mi respuesta? Ninguna. Tranquilo. La corriente que estás buscando es la que está en este conductor. Acá está el amperímetro. Entonces ya estarás pensando en algo. Entra la corriente, necesariamente, ¿qué tiene que pasar por acá? Salir. Y esa la llamo la corriente IX. Entonces dices, de la regla de nodos de Kirchhoff, la suma de corrientes que entran igual a la suma de corrientes que salen. ¿Quiénes entraron? I1 más I2. Pero I1 fue 1,5, I2 fue 1 ampere y la que sale fue la que buscábamos. Por lo tanto, la lectura del amperímetro IX 2,5 amperes. La respuesta que estamos buscando. Problema 9. Determine la lectura del amperímetro ideal. Nos fijamos
el circuito y es algo parecido a nuestro problema 8. Con una diferencia que acá tengo una resistencia. Entonces, vamos a tratar de seguir la misma secuencia. Vamos a darle mallas para identificarlo A, B, C, D y la malla B, M, N, C. ¿Correcto? Tú indica los puntos. Ahora, voy a indicar el sentido de la corriente en la malla A, B, C, D y en sentido horario. Entonces por aquí, como va a ir horario, la corriente será por acá I1. Por acá tendrá que bajar. ¿Correcto? Pero no es la misma corriente. Ah, caramba, esta corriente y esta corriente no es la misma. Dejemos ahí. Veamos la otra malla, ¿qué sucede? En la otra malla, fíjate, viene BMNC. Sentido de la corriente, positivo o negativo, en sentido anti-horario. O sea, que la corriente tendría que pasar por acá, hacia la izquierda. Y luego tendría que bajar. Y esta corriente la llamo I2. Si te has dado cuenta, I1 y I2 ingresan. Ah, caramba, ¿por acá qué va a pasar? Van a bajar las dos. Y por lo tanto sería I1 más I2. Lo que estoy buscando es I1 más I2. ¿De acuerdo? Para eso vamos a formar en cada malla las ecuaciones mediante las reglas o mediante la regla de malla de Kirchhoff. Suma de diferencias de potencial igual a 0 en la malla, en este caso, en la malla A, B, C, D. Pues veamos. Elijo un punto y voy a indicar las polaridades. Va a la derecha, más menos, va hacia abajo, más menos, acá va a la izquierda, más menos. Concentremos en la malla ABCD. En el punto A, me voy a la derecha, más I1 por 10, o sea, 10 I1. Sigo avanzando, más 20 por I1 más I2. Sigo avanzando, menos 20. Como ya llegué al punto A, igual a 0. Correcto. Ahora sí digo, fíjate, de esta ecuación, ¿qué hemos obtenido? 10 I1 más 20 I1 tendría 30 veces I1. Más 20 I2. Menos pasa con más, igual a 20. Con eso he obtenido una ecuación, pero con dos variables. Ahora vamos a trabajar en otra malla. La malla suma de diferencias de potencial igual a 0, pero eso lo vamos a aplicar en la malla BMNC. BMNC. Pues veamos, elegimos un punto, cualesquiera, punto B. En el punto B puedo ir en sentido horario. Menos 10 por I2, acá sería 10 por I2. Sigo avanzando, más 60 volt. Sigo avanzando, menos sería 20 por I1 más I2. 20 por I1 más I2. Y como ya di la vuelta, igual a 0. Bien, vamos a ver qué ecuación resulta. Tendría, menos pasa con más, me queda 60 igual menos 10. Y acá menos 20 y 2 pasaría 30 y 2. Menos 21 pasaría con más 20 y 1. Tengo dos ecuaciones. Le llamo la ecuación alfa y le llamo la ecuación beta.
Queremos determinar I1 más I2. Ahí queda ya tu criterio algebraico. Veamos cómo resuelves ecuaciones. Para eso, ¿qué podríamos hacer? Acá tengo 32, acá tengo 22. Acá tengo 21 y acá tengo 31. ¿Qué te parece si lo sumo? Alfa más beta. Voy a sumar alfa más beta. Si sumo alfa más beta, tendría 31 más 21, 50, 51. 22 más 32, tendría 52. ¿Y eso será igual a quién? 20 más 60, 80. Ajá. Y fíjate lo que estamos encontrando. Que puedo factorizarlo. 51 más I2 igual a 80. Conclusión, I1 más I2 es 80 entre 50. ¿Cuánto vale eso? 1,6 amper. ¿Quién fue I1 más I2? Lo que venía por el amperímetro. Conclusión, la lectura del amperímetro, que era I1 más I2, es igual a 1,6 amper. Sería la respuesta. Problema 10. Estamos notando los últimos admisiones o la admisión que viene en San Marcos que ha cambiado su formato. Y ello es un ejemplo como el siguiente. En las clases de laboratorio, el profesor realiza la instalación que se muestra con 2 pilas de 5 volt cada una y 3 foquitos de 10 ohm cada uno. Y pregunta, ¿cuánto registrará el voltímetro ideal al cerrar el interruptor? ¡Ah, caramba! 2 cosas nuevas. ¿Qué es el interruptor? Cuando llegamos a casa, presionamos para prender el foco, el fluorescente. Ese es el interruptor. Y ese está acá. ¿Qué es un voltímetro? Un voltímetro me va a registrar una diferencia de potencial. Chicos, ¿por qué voltímetro ideal? Un voltímetro ideal se considera aquel que tiene una resistencia tan alta que no permite que pase o fluya corriente por él. Entonces vamos a decir que este voltímetro que está instalado entre estos 2 puntos, que lo puedo llamar el punto A y le puedo llamar el punto B, va a registrar la diferencia de potencial que hay entre A y B. O sea, lo que debemos concentrarnos, el voltímetro, la diferencia de potencial que hay entre los puntos A y B. Muy bien. Profesor, ¿y eso qué cosa es? Estos 2 representarían las pilas. Los de acá representarían los foquitos. Que para no alterar lo que estamos haciendo, para llevarlo en analogía, su representación sería el siguiente. Esta fuente, fíjate acá, polaridad positiva, negativa. Acá entonces, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Estos serían los foquitos. Los resistores, cuya resistencia me dicen que es de ¿cuánto? 10 ohm. 10 ohm. Por acá 10 ohm. Por acá 10 ohm. Y no olvidar pues que las pilas, las fuentes de fuerza electromotriz, 5 volt. 5 volt. Listo. ¿Dónde estaba conectado el voltímetro? Entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B. Chicos, diferencia potencial. Recordarás nuestros primeros problemas.
diferencia de potencial en una rama de un circuito, ¿qué necesitaría? La corriente. Ah, caramba, necesito la corriente. Pero fíjate, tengo un circuito. Puedo utilizar la regla de mallas de Kirchhoff. Para eso elijo un sentido de la corriente. Tú puedes elegir cualquier sentido, pero tienes que ir a ganador. Vamos indicando acá, profesor, pero acá es más 5 y acá es más 5. ¿Cuánto va a ser eso? Ah, caramba, veamos pues, veamos. Entonces voy por acá y digo, profesor, 5 y acá 5. ¿Quién va a ser? Puede ser cualesquiera. Entonces, chicos, vengo por acá y digo, profesor, iguales, tú te vas a guiar de cualesquiera. Por ejemplo, sigo en sentido horario o antihorario. Bueno, en este caso he elegido antihorario, o comúnmente puede ser horario también. Total, tú lo eliges. Un sentido horario. Listo. Regla de mallas. Suma de diferencias de potencial igual a 0. Elijo un punto cualesquiera, empiezo en A, pero hay que completar polaridades. Digo por aquí, fíjate, en el sentido que he ido, va para la derecha, más, menos. Va a la izquierda, más, menos. Va hacia arriba, más, menos. Vamos, digo, en A me voy a ir en sentido horario, más 10i, más 5 volt, más 10i, ¿qué sigue acá? Más 10i menos 5 volt, y como ya llegué al punto A, igual a 0. ¿Correcto? Vengo por acá, 5, menos 5, 0. ¡Ah, caramba! 10, 10, 10, tendría 30i igual a 0. ¿Qué significa eso? La intensidad es igual a 0. Profesor, ¿y qué resulta eso? Que cuando cierre el circuito, los foquitos no van a prender. Tú estás buscando la diferencia potencial que hay entre A y B. Entonces, para eso dices, la lectura del voltímetro ideal, potencial de A menos potencial de B, será de A hacia B. ¿Qué signo encuentro? Más 5 volt. Sigo, ¿qué sigue? Menos, pero sigue 10i. ¿Pero cuánto era ahí? 0. Quiere decir que acá, entonces la diferencia potencial, 0. Y como ya llegué al punto B, suficiente. Conclusión. ¿Cuánto es la lectura del voltímetro ideal? 5 volt. Muy bien. Entonces, a ese tipo de problemas, lo único que tienes que hacer, darle lo que tú ya conoces, una aplicación, y como te darás cuenta, son mucho más sencillos de lo que hemos trabajado. Bien, chicos, hemos tenido una sesión, ¿no?, de lo que es circuitos. Te dije muy bien, no es exactamente toda una clase explayada, sin embargo, si uno necesita de usted explayar, profundizar, analizar ciertos puntos de los cuales hemos hablado, justamente te invitamos a ser parte de nuestro sistema. Buen día, chicos.